Bienvenidos una vez más a su canal de dramas turcos, noticias del Corazu Superíndice 3N y todo el salseo que nos encanta. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que genial, porque hoy tenemos un vídeo que la verdad, va a dar mucho de Q copyright hablar. ¿Se acuerdan de esa pareja que nos robó Superíndice 3 el Corazu Superíndice 3N? Esa que parecua sacada de un cuento de hadas, esa que pensó vamos que iba a durar para siempre. Estoy hablando de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Pues bien, prepúrense porque hoy vamos a analizar a fondo unas declaraciones que N incendiando las redes sociales. ¿Hande Erupar Rafael explotu Superíndice 3? ¿Volveru al dúa en que rompió Superíndice 3 con Kerem? Mis amigos, como lo oyen. Y vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada posible interpretación Superíndice 3N. Que hago un rense fuerte porque este chisme es que arde. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU, o si ya llevan un tiempo pero aún no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, noticias exclusivas y anulisis a fondo. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora vamos al grano. La historia de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin es una de esas que te hacen creer en el amor. Se conocieron en el set de Senu con Diéresis al Capm, la novela que los catapultó Superíndice 3 a la fama internacional, y la química entre ellos era innegable. Lo que empezó Superíndice 3 como una amistad, pronto se transformó Superíndice 3 en un romance que hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Sus apariciones públicas eran pura magia. Se les veo a enamorados, felices, disfrutando cada momento juntos. Las redes sociales explotaban con cada foto, cada vídeo, cada interacción Superíndice 3N entre ellos. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta. Y de repente, como un baldazo de agua fría, la noticia, Hande y Kerem habían roto. El shock fue generalizado. Copyright agua pasado. ¿Du Superíndice 3 de agua quedado todo ese amor que parecua indestructible? Las especulaciones no se hicieron esperar. Que si diferencias irreconciliables, que si agendas incompatibles, que si una tercera persona en discordia. Cada quien tenua su teoría, pero la verdad es que nunca supimos a ciencia cierta copyright fue lo que realmente pasó Superíndice 3. Ambos se mantuvieron en silencio, respetando la privacidad del otro y evitando alimentar los rumores. Pero claro, el interu copyright ese medio tico era enorme y cada paso que daban era analizado con lupa. Hande se enfocó Superíndice 3 en su carrera, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices importantes de Turquía. Kerem por su parte también copyright siguió Superíndice 3 adelante con sus proyectos, explorando nuevos horizontes y demostrando su talento en diferentes condiéresis reas. Y ahora, después copyright de mucho tiempo, Hande Erupar Rafael rompe el silencio. En una entrevista reciente, que ha causado un revuelo tremendo en la prensa del Corazu Superíndice 3N, la actriz respondió Superíndice 3 a una pregunta que muchos se han hecho, ¿se arrepiente de haber terminado con Kerem? Y su respuesta, mis queridos chismosos, es lo que vamos a analizar hoy. Según varios medios turcos y algunos portales de noticias internacionales, Hande al ser cuestionada sobre si volveru al dúa en que tomó Superíndice 3 la decisión Superíndice 3N de romper con Kerem, respondió Superíndice 3 con una frase que se puede interpretar de muchas maneras, si pudiera cambiar algo, tal vez habría intentado comunicarme mejor. ¿Copyright significa esto? ¿Acaso se arrepiente de haber terminado la relación Superíndice 3N? ¿O simplemente cree que podrían haber resuelto sus problemas de otra manera? La verdad es que la respuesta es ambigua y da pie a todo tipo de interpretaciones. Algunos fans creen que Hande reconociendo que cometieron un error al no esforzarse lo suficiente por salvar la relación Superíndice 3N. Que tal vez con una mejor comunicación Superíndice 3N, habrán podido superar los obstáculos y seguir juntos. Otros, sin embargo, piensan que Hande simplemente siendo madura y reconociendo que siempre hay margen para mejorar, incluso en las relaciones que terminan. Pero la cosa no queda aún. Porque además de esta frase, Hande también copyright hizo otras declaraciones que han llamado mucho la atención Superíndice 3N.
Por ejemplo, hablo superíndice 3 sobre la presión superíndice 3n mediútica que sufrieron durante su relación superíndice 3n, y CU superíndice 3 moeso afectu superíndice 3 su vida personal. Dijo que era difícil mantener una relación superíndice 3n normal cuando cada paso que daban era analizado y juzgado por millones de personas. También copyright n hablo superíndice 3 sobre la importancia de la confianza y el respeto mutuo en una relación superíndice 3n. Dijo que son dos pilares fundamentales para que una relación superíndice 3n funcione, y que cuando uno de ellos falla, es muy difícil seguir adelante. ¿Estaru insinuando que faltu superíndice 3 confianza o respeto en su relación superíndice 3n con Kerem? Es difícil saberlo con certeza, pero sus palabras dejan entrever que algo no iba bien. Y por si fuera poco, ande también copyright n menciona superíndice 3 la importancia de la individualidad en una relación superíndice 3n. Dijo que es fundamental que cada persona mantenga su propia identidad y sus propios intereses, incluso cuando estuvo en pareja. ¿Será que ella y Kerem se perdieron un poco el uno en el otro y dejaron de lado sus propios proyectos y pasiones? Es otra posibilidad que no podemos descartar. Ahora bien, ¿Q copyright piensa Kerem Bürsin de todo esto? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración superíndice 3n pública sobre las palabras de Ande. Se ha mantenido en silencio, fiel a su estilo discreto y reservado. Pero estoy segura de que es tú, al tanto de todo el revuelo que se ha generado, y de que tiene su propia opinión superíndice 3n al respecto. Muchos fans esperan que Kerem rompa el silencio y du copyright su versión superíndice 3n de la historia. Quieren saber Q copyright piensa u con diéresis copyright L sobre las palabras de Ande, y si también copyright N se arrepiente de algo. Pero la verdad es que no sabemos si eso va a suceder. Kerem siempre ha sido muy cuidadoso con su vida privada, y es probable que prefiera mantener este tema en la intimidad. Lo que sabemos es que la historia de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin sigue generando pasión superíndice 3n y controversia. A pesar de que ya ha pasado mucho tiempo desde su ruptura, muchos fans aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3n. Y estas declaraciones de Ande sin duda han alimentado esas esperanzas. ¿Habrá una segunda oportunidad para Ande y Kerem? ¿O su historia de amor ha llegado a su fin de forma definitiva? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos a QU, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra que nos permita entender un poco este culebro superíndice 3n de la vida real. Y ahora mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis a fondo de las declaraciones de Ande Eru Parrafoel. Recapitulando un poco, vimos CU superíndice 3 Moan de rompiu superíndice 3 el silencio y hablu superíndice 3 sobre su relación superíndice 3n con Kerem, dejando entrever que tal vez se arrepiente de no haber intentado comunicarse mejor. Analizamos sus palabras, exploramos diferentes interpretaciones y debatimos sobre la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n. Gracias por acompañar más menos arme una vez en este viaje al mundo del chisme y el drama turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Q copyright piensan ustedes de las declaraciones de Ande? ¿Creen que se arrepiente de haber terminado con Kerem? ¿O simplemente es tú, siendo madura y reflexiva? Dejen sus comentarios a Q abajo. Me encanta leerlos y saber Q copyright piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco 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 asterisco. Pero un momento. No podemos cerrar este capítulo sin profundizar a UNMUNDES en el contexto y en las posibles ramificaciones de estas explosivas declaraciones. Como buenos detectives del Corazu superíndice 3n, necesitamos examinar cada detalle con lupa. Primero volvamos a la entrevista. ¿Du superíndice 3n se produjo exactamente? ¿Q copyright n la realizu superíndice 3? ¿En Q copyright tono se desarrolló superíndice 3 la conversación superíndice 3n? Todo esto es crucial para entender el significado real de las palabras de Ande. Algunos insiders de la prensa turca apuntan a que la entrevista tuvo lugar en un ambiente distendido y amigable,
lo que podría indicar que Ande se sentó a CEU superíndice 3 moda para hablar con sinceridad. Sin embargo, otros sugieren que la actriz fue presionada por el entrevistador para abordar el tema de su relación superíndice 3N con Kerem, lo que podría haber influido en sus respuestas. Además, es importante analizar el lenguaje corporal de Ande durante la entrevista. ¿Se mostraba nerviosa? ¿Evitaba el contacto visual? ¿Sus gestos eran contradictorios con sus palabras? Desafortunadamente no tenemos acceso al vídeo de la entrevista, pero las descripciones de algunos periodistas presentes sugieren que Ande mostraba cierta incomodidad al hablar de Kerem, aunque también copyright N transmito a una sensación superíndice 3N de madurez y serenidad. Ahora bien, profundicemos en la frase clave: si pudiera cambiar algo, tal vez habría intentado comunicarme mejor. Copyright significa exactamente comunicarse mejor. ¿Acaso se refiere a una falta de comunicación superíndice 3N durante los momentos de crisis? ¿O a una incapacidad para expresar sus sentimientos y necesidades de forma clara y honesta? Una posible interpretación superíndice 3N es que Ande se arrepiente de no haber sido muy abierta y sincera con Kerem sobre sus preocupaciones y frustraciones. Tal vez, si hubieran hablado muy abiertamente sobre sus problemas, habrían podido encontrar soluciones y evitar la ruptura. Otra interpretación superíndice 3N es que Ande reconoce que ambos cometieron errores en la forma en que se comunicaban el uno con el otro. Tal vez, ambos eran demasiado orgullosos o demasiado tercos para ceder y llegar a un acuerdo. Tal vez, ambos necesitaban aprender a escuchar y comprender al otro de forma muy efectiva. Sea cual sea la interpretación superíndice 3N correcta, lo cierto es que la frase de Ande revela una profunda reflexión superíndice 3N sobre su relación superíndice 3N con Kerem. No se trata de una simple disculpa o de una vaga expresión superíndice 3N de arrepentimiento. Se trata de un reconocimiento de que algo falló superíndice 3, y de que tal vez podrían haber hecho las cosas de forma diferente. Pero, ojo. No podemos caer en la trampa de idealizar el pasado y de pensar que una mejor comunicación superíndice 3N habría sido suficiente para salvar la relación superíndice 3N. A veces, las relaciones terminan por razones que van muy allá de la comunicación superíndice 3N. A veces las personas simplemente no son compatibles, o sus caminos divergen con el tiempo. En el caso de Ande y Kerem, es posible que sus carreras profesionales, sus diferentes personalidades y sus propias expectativas sobre la relación superíndice 3N hayan jugado un papel importante en su ruptura. Quizás la presión superíndice 3N medio urtica y la constante vigilancia de los fans también copyright N hayan contribuido a generar tensiones y conflictos. De hecho, las declaraciones de Ande sobre la presión superíndice 3N medio urtica son muy reveladoras. La actriz confesó superíndice 3 que era difícil mantener una relación superíndice 3N normal cuando cada paso que daban era analizado y juzgado por millones de personas. Esta presión superíndice 3N constante sin duda, debió superíndice 3 ser agobiante y afectar su bienestar emocional. Imaginemos por un momento CEU superíndice 3 mo debe ser vivir bajo el escrutinio público, con paparazzi siguió copyright dote a todas partes y con fans opinando sobre cada detalle de tu vida personal. Es una situación superíndice 3N extrema que puede poner a prueba incluso a las parejas MUN, ese su superíndice 3 lidas. Además, la fama y el con diéresis copyright sito pueden generar envidias y resentimientos, tanto dentro como fuera de la relación superíndice 3N. Es posible que Ande y Kerem hayan tenido que lidiar con personas que intentaban sabotear su relación superíndice 3N o que les hacían sentir inseguros y vulnerables. Por otro lado, las declaraciones de Ande sobre la importancia de la confianza y el respeto mutuo también copyright N son significativas. La actriz afirmó superíndice 3 que son dos pilares fundamentales para que una relación superíndice 3N funcione, y que cuando uno de ellos falla, es muy difícil seguir adelante. ¿Estar insinuando que faltó superíndice 3 confianza o respeto en su relación superíndice 3N con Kerem? Es difícil saberlo con certeza, pero sus palabras sugieren que hubo problemas en este con diéresis invito. Quizás hubo celos, infidelidades o malentendidos que erosionaron la confianza entre ambos. Quizás hubo faltas de respeto, críticas o descalificaciones que da más menos aron su autoestima. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que la falta de confianza y respeto puede ser letal para una relación superíndice 3N. Sin estos dos elementos esenciales, es imposible construir un vínculo su superíndice 3 lido y duradero.
Y por último, las reflexiones de Ande sobre la importancia de la individualidad en una relación superíndice 3N También copyright N merecen ser analizadas. La actriz Seu más menos alu superíndice 3 que es fundamental que cada persona mantenga su propia identidad y sus propios intereses, incluso cuando estuve en pareja. Serú que ella y Kerem se perdieron un poco el uno en el otro y dejaron de lado sus propios proyectos y pasiones. Es una posibilidad que no podemos descartar. A veces cuando nos enamoramos tendemos a idealizar a nuestra pareja y a querer pasar todo el tiempo con ella. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene su propia vida y sus propios seu más menos os, y que es fundamental mantener un equilibrio entre la vida en pareja y la vida individual. Si nos olvidamos de nosotros mismos y dejamos de lado nuestros propios intereses, corremos el riesgo de sentirnos frustrados, infelices y resentidos. Y esto a la larga puede dar un más menos ar la relación superíndice 3N. En resumen, las declaraciones de Ande Eru párrafo son mucho más complejas y matizadas de lo que parecen a simple vista. No se trata simplemente de un arrepentimiento por haber terminado con Kerem Bürsin. Se trata de una profunda reflexión superíndice 3N sobre los errores cometidos, las presiones sufridas y las lecciones aprendidas. Y ahora, la pregunta del millón superíndice 3N, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? La verdad es que no lo sabemos. Pero las palabras de Ande han reavivado la esperanza de muchos fans, que seu más menos han con verlos juntos de nuevo. Personalmente creo que es importante ser realistas y no dejarse llevar por la fantasía. Ande y Kerem ya han seguido adelante con sus vidas, y es probable que ambos hayan aprendido mucho de su experiencia juntos. Quizás, lo mejor para ambos sea seguir caminos separados y concentrarse en sus propios proyectos y pasiones. Pero nunca digas nunca. En el mundo del corazón superíndice 3N, todo es posible. Y Q copyright N sabe, tal vez el destino tenga otros planes para Ande y Kerem. Mientras tanto, nosotros seguiremos a Q, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra que nos permita entender un poco este culebro superíndice 3N de la vida real. Y por supuesto manteniu copyright los informados de todas las novedades. Y ahora mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo extendido. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de las declaraciones de Ande Eru párrafo el. Recapitulando un poco, vimos CU superíndice 3 Moande rompiu superíndice 3 el silencio y hablu superíndice 3 sobre su relación superíndice 3N con Kerem, dejando entrever que tal vez se arrepiente de no haber intentado comunicarse mejor. Analizamos sus palabras, exploramos diferentes interpretaciones y debatimos sobre la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Gracias por acompañar más menos arme una vez en este viaje al mundo del chisme y el drama turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de las declaraciones de Ande? ¿Creen que se arrepiente de haber terminado con Kerem? ¿O simplemente siendo madura y reflexiva? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama, pero con buena compau más menos hay mucho chisme, se disfruta de ese.